Hola, buenas tardes. Nosotros somos el colectivo Sexta Provincia y como lo hemos venido haciendo durante varias semanas, estamos conversando acerca de una película de esta vasta cinematografía mundial. Ahora vamos a hablarles acerca de la película Tiempo de Gitanos. Es una película que fue realizada en 1988 en Yugoslavia por un director bien importante, bien interesante y que sobre todo tuvo bastante auge en la década de los 80 y 90, que es el señor Emir Kusturica. Él es un director que nació en 1954. En ese momento se llamaba Yugoslavia, en Sarajevo. Recordemos que Yugoslavia se separó y se convirtió luego en varias naciones. Ahorita son 6 naciones y una séptima que está en vías de independizarse también, o está luchando por la independencia, que es Kosovo. Pero él, como nació en Sarajevo ahorita pertenece a lo que es Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, y fíjese, él debería ser bosnio, pero se ha declarado como serbio. Y más aún, para ir más allá, él dice que es yugoslavo. Entonces así vamos conociendo un poco de esta personalidad contestataria, diríamos revolucionaria, socialista, pluricultural, de este director yugoslavo, Emir Kusturica. Es un director de academia, porque estudió cine en la Academia de Artes de Praga, famosísima. Ahí se graduó como director cinematográfico. Y desde que empezó su primer cortometraje empezó a ganar premios. Sus 2 primeras películas, es decir, sus óperas primas, también ganaron sendos premios. Ha sido muy reconocido en festivales internacionales de clase A. Por ejemplo, en Cannes ha ganado 4 veces, ha ganado 4 premios. Es uno de los pocos que ha ganado 2 Palmas de Oro como mejor película. Ahí también tiene un premio FIPRESCI y un premio al mejor director. Ha ganado en Venecia el León de Oro y el León de Plata. E inclusive, una de sus películas también fue nominada al Oscar de la Academia como mejor película extranjera. Entonces, la película que nos corresponde hoy, Tiempo de Gitano, por la cual ganó un premio Mejor Director en Cannes, una película bastante interesante por lo que plantea. Es la sociedad gitana, pero vista de una forma mágica. Y ya vamos a hablar un poco por allí de lo que es el realismo mágico. Como les dije, de 1988 y se hizo en Yugoslavia. Entonces me gustaría conocer acerca de sus impresiones acerca de la película. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les pareció la película? ¿Qué les pareció el lenguaje que tiene la película, la historia, etcétera? Bueno, yo vi la película y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero como que sentí que estuviera viendo una teleserie turca, pero hecha en Yugoslavia, porque tiene como cosas similares, unas familias que están como enemigas, se andan cosas ocultas, que se andan mintiendo, traicionando uno a otro, que si bien es comedia, igual el tono de la película es bastante como nihilista, como pesimista. O sea, es como una teleserie turca, o sea, que esto ya hacían turca antes de que se pusiera de moda, ¿no? Algo así. Yo quería, respecto a lo que dice Andrés, leí por ahí que el primer tratamiento de esta historia era hacer una serie de televisión. Quizás por ahí también el tema de que se sienta una historia que abarca harto tiempo, o sea, es larga, en el sentido de que pasan muchas cosas, ¿ya? Son 2 horas, no es tan larga en términos de tiempo real, pero en términos de la historia pasan muchas cosas y a veces pasan cosas como que sentí como que me faltaba un poquito más de explicación, ¿ya? Lo que más rescato en todo caso, lo que más me gustó fue, me recordó mucho a Dickens y a Oliver Twist, ese estilo de contar historias, de contar la realidad, pero la otra realidad, y hacerla un poquito más romántica. Podríamos decir que una realidad no tan bonita, que uno lo quiere, porque estamos hablando en realidad de muchos delincuentes, de tráfico de niños, pero la cuenta de una manera que es súper bonita, y sobre todo el primer tercio de la película es una comedia muy divertida, que después se va transformando poco a poco en una tragedia, y es muy triste, así que me recordó, como les decía, sobre todo
esa historia de Oliver Twist, donde son unos niños que por este personaje, ¿de cuándo es la película de Oliver Twist? La más clásica que vimos, que era cuando veíamos un chico, que era un musical, que a mí me aterraba ese personaje, el Angus se llamaba, el que era el jefe de este grupo de niños de Oliver Twist, que los mandaba a las calles londinenses a robar y como que se secuestraba a todos los niños. Entonces a mí me aterraba mucho ese personaje, me recordó mucho de esa historia, porque estamos viendo aquí la historia de un personaje que también, que siendo muy niño, muy joven, no explican bien la edad, pero yo lo sentí un chiquillo de 15, 16 años, se va de su casa engañado, lo engañan, termina delinquiendo y bueno, empieza toda su aventura. Además que él era un niño súper inocente, si nos fijamos. Y sobre el tema surrealista que dice Argenis, o sea, más que surrealista, realismo mágico en realidad, es realismo mágico. Me recordó mucho historias de acá. Pensé de Kusturica cuánto absorbió del realismo mágico latinoamericano. Bueno, él también tuvo ¿cómo se llama? Un documental. Ahí lo conocí yo, fue lo primero que vi de él. Me declaro que he visto poco de Kusturica, el que le hizo a Maradona. Entonces ahí se notaba que él conoce mucho de la cultura latinoamericana y me imagino que por ahí nos robó el realismo mágico que tiene harto esta historia. Y tú sabes que eso es muy cierto, lo del realismo mágico, llevamos con Francisco, porque lo vi en unas entrevistas, inclusive ha ido al festival en Colombia, en ese momento dijo que había ido 3 veces, y precisamente él menciona acerca de la similitud entre el pueblo yugoslavo, el pueblo serbio, bosnio, y los pueblos latinoamericanos. Y habló de García Márquez, y habló que lo había leído mucho, y García Márquez es realismo mágico. Y eso es lo que se respira desde que comienza la película. Vemos, el realismo mágico es eso, es plantear cómo cosas fantásticas en nuestros pueblos, sobre todo latinoamericanos, se toman como normal. Y es importante también para crear la verosimilitud de las historias, que aun cuando aquí tenemos una señora, la abuela que cura a niños, tenemos un protagonista que mueve cosas de metal y con lo que al final asesina al antagonista de la película, de pájaros que vuelan, él mismo se convierte en un pájaro al final. Esas cosas las vemos como, o sea, cómo nos hace entrar en la historia y cómo nos hace creer que es realista. Es de lo que se trata el realismo mágico. Y a propósito de eso y de esta comedia, esta tragicomedia que está en la película, es una tragicomedia pero bañada en esta poesía visual que puede significar el realismo mágico. Sí, a mí me parece que tiene tanto de, como para uno podría decir, ¿esto es comedia solamente? ¿O tiene tragedia? ¿O tiene tragicomedia? ¿Termina en un drama? ¿Termina en una serie dramática muy, muy potente? Pero sin embargo, yo lo que entiendo por definición de comedia es que en la comedia cabe de todo. Termina siendo comedia porque empieza como tal y termina como tal. Cuando el niño spoiler, cuando el niño le roba las monedas de oro y sale en la caja, igual que el padre. Entonces, es todo, la comedia, por definición, en la comedia cabe la tragedia también. Cabe la tragicomedia, en el fondo. Es como esto, lo que un subgénero dentro de la comedia, la tragicomedia que tenemos acá. La magia, el humor, el rico sentido del humor tan bien construido que pone Kusturica aquí, hace que uno esté todo el rato queriendo seguir a los personajes por donde van. A mí me recordó un poco, no sé si vieron Balada Triste de Trompeta de Alex de la Iglesia, que también hay un tema con un circo de fenómenos, con el uso de la gente que tiene otro tipo de formas de ser y el manejo de cómo tratan con esa gente, y que si no es con humor es demasiado grotesco, es demasiado doloroso como tratan a ese tipo de personas. Entonces me parece que los momentos oníricos, los sueños cuando están en el río, y sin embargo la abuela con esa actuación, no puedo evitar hablar de la actuación, me cambio de tema, pero la actuación de la abuela es magistral, es emocionante, uno la sigue, uno se ríe,
yo quería que ella apareciera más en la película. Yo le creía todo, cómo respiraba, cómo se movía. Muy buenas las actuaciones en general, y estoy cambiando el tema, pero volviendo a lo que es la comedia, dentro de la comedia está como este subgénero de la tragicomedia, y acá está abordado, y cómo nos va llevando de momentos que estamos hilarantes ya casi a un drama. El mismo plano secuencia del inicio, donde nos muestran a todos los personajes al tiro. Miren, esto es lo que vamos a ver, este es el mundo donde nos vamos a meter. También tiene una riqueza en el humor, también tiene una riqueza en la comicidad, y te va diciendo, así vamos a entrar en esta película y así vamos a entrar en este mundo, con humor, con estos personajes, de esta manera, así nos vamos a ir moviendo. Estos son los colores, estos son los aromas incluso que uno podría llegar a sentir a la cal quemándose. No, en ese sentido yo encuentro que está planteado bien desde un principio, que nos queda claro el estilo con que se va a tratar la película. Tú sabes que él habla, Catalina. Sí, no, yo quería decir que, bueno, Kusturica era como un autor con el que tenía gran deuda. Yo lo cacho por su grupo de música, que es muy bueno, 100% recomendado. Y me gustó caleta la película. Sí sentí que en el medio como que se desinfla, por lo mismo que decía Héctor, estuve leyendo yo igual, que claro, era como una serie, entonces como que al parecer tuvo que readaptarse. Pero no, la encontré bien buena. Tenía mis dudas porque, no sé, como que sentía que este realismo mágico quizá al principio era un poco gratuito, como que no sentía para dónde lo iba a llevar, y entonces al final me sentí muy feliz que tenía un propósito esto de que él tuviera esta como telequinesis. Entonces, no sé, como que me sorprendió, logró sorprenderme en el fondo, me gustó harto. Sí, también quería hablar de eso un poco del realismo mágico, porque yo he leído historias donde se aplica eso. De hecho, uno de mis libros favoritos es, ¿cómo se llama?, La ciudad de las bestias, donde también es como un poco realismo mágico, pero igual encuentro, no sé si les parece a ustedes, pero a mí, que no se le sacó mucho provecho a esto de que tuviera poderes psíquicos, y que, alerta de spoiler, que el hijo tuviera poderes psíquicos también. Igual se pudo haber como aprovechado más eso, en ese sentido, porque igual como que no se ocupa mucho, y como que se hubiera sacado de la película, hubiera seguido igual. Igual yo creo que pudo haberse sacado un poco más de provecho, no sé ustedes. A mí me gustó eso, porque siento que es como una normalidad que ellos viven, si no hubiera sido como fantástico de ese género. Pero esto es como que complementa el contexto de los personajes, entonces me gustó que no se le diera tanto protagonismo a eso, sino que fuera parte de una realidad de ellos. Al principio de la película me sentí un poco incómodo porque eran como personas muy alaracas en escenarios muy desordenados, y había un pavo arriba de las mesas aleteando y todo. Además que podía mover los objetos sin tocarlos, entonces era como mucha información concentrada en los planos, en la escena. Esa incomodidad me hizo buscar elementos que yo pudiera reconocer. Entonces me empecé a fijar, por ejemplo, en la ciudad, en el fondo de los personajes, lo que está al fondo. Se ven los cerros, las casas pobres, no sé, las casas como todas juntas, los niños en el patio jugando, corriendo, los animales, y me recordó mucho todos los años que viví en Valparaíso. Todos los años que viví en Valparaíso veo eso, como el Valparaíso que se aleja de lo postal y que es súper pobre y triste. Reconocí ese tipo de contexto en eso, en lo que vivió en esa ciudad. Así que por ese lado me pude acercar a la película y ahí pude entrar bien en la historia. De hecho, terminé la película tomándola como si fuera una película acá chilena, como si fuera una historia de acá. Grabando. Ok, fíjate de lo que estaba hablando Francisca, esta comedia, tragicomedia, y que la tragedia también entra allí. Escuché una entrevista que él hablaba de que él hace un cine dionisíaco, y Dionisio es como el dios del vino, de lo terrenal, de lo mundano, de la fiesta, y eso lo vi yo, eso lo vi en
en cada escena, porque algo que me pareció súper interesante de la película es que cada escena tiene una presentación, tiene un desarrollo, tiene un conflicto y tiene un desenlace. O sea, pareciera que con cada escena o con un grupo de escenas, porque también junta si la escena no lo tiene, él parece que las une con la música, que hay mucha música diegética, entonces al final termina siendo una sola escena. Pero entonces parece un corto que tiene toda una historia completa, hasta con su clímax, con su conflicto, con su desenlace, y es como una fiesta. En el cuadro siempre está pasando algo. Tenemos un movimiento de actores, tenemos un movimiento de cámara, tenemos movimiento de la naturaleza, viento, tenemos lluvia, inclusive nieve también. Entonces siempre está sucediendo algo. A veces roza como lo grotesco, como lo farsesco, ¿verdad? Por ejemplo, la escena esta donde están discutiendo, que es una escena que podría ser dramática, podría ser fuerte, porque la señora le está peleando a la abuela que su hijo dejó preñada a la hija de ella. Y atrás vemos entonces al caballero haciendo como una especie de kata, como una especie de golpes de karate, que lo vemos en segundo plano. Entonces eso también le da a la escena una cuestión cómica. Por supuesto, toda la primera parte es mucho eso. Y obviamente también estoy de acuerdo con lo que dice Francisca, que termina de una comedia. Al final de esta tragedia que hemos vivido, entonces también termina en comedia. Sí, yo creo que como para complementar esto de las dos partes, como una que antes de salir de este pequeño pueblito gitanesco, creo que está bien trabajado como el contraste, en el sentido de que se ve al principio mucha fiesta o todo muy arriba, que también, como decía el Seba, puede generar una distancia, pero que en verdad uno puede entrar, y si entras como está lleno de caos, y puede entrar en varias partes, ¿no? Como que no está... De hecho, ahí yo creo que ni siquiera están dentro del conflicto, porque a veces, de hecho, la primera escena que queda en un hombre que mira a cámara y habla de esto de que creo que ya sienta las bases de la película, ¿no? Como que Dios bajó a tener un trato con los gitanos y no llegó a nada, algo así, ¿no? Entonces como que te dice ya mucho, como que no... Y de hecho la abuela también dice otro comentario sobre Dios, que cuando se le murió la hija, Dios da y Dios quita. Entonces como que al final de alguna manera lo hace todo mucho más simple, como que en el sentido de aceptar como el destino, más de caer como en un drama. Y eso yo creo que está atravesado, independiente de que si uno en un momento se siente una tragedia, pero transversalmente igual se lo logra. Y de hecho en partes muy crudas, que es cuando los niños están pidiendo, o está esta chica que todos se meten con ella, ¿no? Como también se genera hay algo, lo mete también algo cómico, quizás no en el mismo momento, pero cercano para bajarle, ¿no? Para que no se sienta tan pesado. Por ejemplo, los niños, no sé, que lo saltaban para ver las monedas, que es algo que uno ve, pero mira el nivel como de abuso, pero igual uno genera cierta comicidad, ¿no? Bueno, yo quería hablar respecto a lo que había dicho Argeni, de eso de que el cambio de humor que hay en ciertas escenas. Eso igual encuentro que está bien, que ayuda a que sea tragicomedia, porque igual hay escenas que son como muy serias, muy fuertes, y que después viene esto como más cómico, que igual esto es lo que se llamaría como un cambio de humor dentro de la historia. O sea, cuando una escena fuerte, así oscura y seria, está contrapuesta con algo más cómico. Es que depende de cómo se use también. Por ejemplo, si cuando se usa así inadecuadamente, podría pensar que la escena es como medio desubicado, o sea, algo pasó, algo trágico, y después poner algo cómico al lado. Pero aquí yo encuentro que se logró bien, como que sirve para suavizar un poco el golpe de esas escenas tan trágicas, y que se supo utilizar bien para hacer un balance, porque al final así es nuestra vida. Hay momentos trágicos, pero también hay momentos alegres y cómicos, un tanto de las dos. Antes de pasar a Francisca y a Héctor, yo que como quiero hablar del punto 1, rapidito, les quiero hablar sobre todo de que noté elementos propios de la tragedia
fíjate, en esto que estamos hablando, que es comedia, tragedia, tragicomedia, la película tiene elementos propios de la tragedia. Por ejemplo, cuando el niño hace como especie de una profecía o de una... o ya supone lo que va a pasar más adelante. ¿Recuerdan cuando el hijo de Perham le dice, está llorando en el tren y le dice que él sabe que su papá no va a volver? Eso es un elemento propio de la tragedia griega. Antes, bueno, funcionaba inclusive a veces como oráculo, como esa profecía que conoce Edipo, que conoce todo el mundo, que sabe que va a suceder. Entonces, él lo utiliza, en este caso Kusturica, para decirnos ya ese final trágico que va a tener el protagonista. Entonces, bueno, pasamos ahora a Héctor. Mira, lo que pasa es que yo, rescatando un poco de lo que estaban hablando del tema de tragedia, y agarrándome un poco de lo que dice Alexis, también noté mucho el tema de ¿cómo se llama?, de la religión, de la religiosidad, de la intervención o no intervención divina, ¿ya? Pero también lo noté mucho en la estructura y me llamó mucho la atención. Yo no sé, aquí peco de ignorante a lo mejor, cuánto hay de tradición católica en esa zona, porque la estructura de la historia me recordó mucho a las películas de Scorsese, que Martin Scorsese tiene mucha tradición católica. Tenemos el ascenso y caída de los personajes principales, que es como la típica versión de Scorsese, y aquí la veíamos con Perham, que empieza su ascenso en el fondo en transformarse poco a poco en el heredero de este jefe del clan de niños ladrones y estafadores, ¿ya? Pero con ese ascenso a ocupar ese rol, a ser como el padrino, empieza su caída también. Entonces, pero también tiene una cosa muy particular que también lo he visto en el cine Scorsese, que al final tiene su redención. O sea, tiene la forma en que Perham se redime, que es, ¿cómo se llama?, vengándose un poco de esta persona que fue el que no solo lo traicionó, sino que el que lo corrompió, ¿ya? Fue el que lo corrompió. Yo creo que va más allá del tema de la traición. Y yo creo que va por el tema de que lo convirtió a él en algo que él no era, porque recordemos que al inicio Perham era súper inocente, y al final él se transforma en una especie de ángel caído, que es lo que le sucede cuando fallece, cuando cae del puente hacia el ferrocarril. Estamos contando la película, pero cae hacia el ferrocarril, y al final se transforma como en una especie de ángel, que es como lo que al final ve el hijo. Creo que eso también es súper interesante, esa relación, y pensemos que también la película termina con el tío de Perham hablándole a Dios y preguntándole a Dios por qué, a esta cruz, en el fondo, por qué actúa así con los gitanos, por qué así es con su familia, con él, y lo pone de manera, lo endereza, digamos, lo pone derecho, y la respuesta que da Jesús también, que es un poquito de realismo mágico, de volver a caerse. Me encantó, me gustó ese final sobre todo. Así que también quería rescatar eso, que también hay tragedia, pero también hay una redención en el estilo de la tradición judeo-cristiana, católica. Vamos con Francisca y después con Florencia. Yo quería hablar del tema de las actuaciones, pero sobre todo creo que acá hay un ejemplo de buena dirección de actores. No solo buen casting, sino que buena dirección de actores. Todos los personajes son creíbles, son abordables, y uno como espectador los va siguiendo durante la película, y uno quiere, no pasa con otras películas donde hay harto personaje que son secundarios, pero que hay momentos de la película en que son protagonistas dentro de las escenas. Son personajes que uno quiere volver a ver dentro de la película, que uno los vuelve a reconocer. Cuando están caminando, tú ya sabes, vamos a verla de nuevo a ella. Están muy bien construidos, tienen una forma de hablar y una forma de moverse dentro de su actuación que se va sosteniendo en el tiempo y en el desarrollo de la película. O sea, la dirección de Kusturica, no hay ninguno como que se dispare. No hay ninguna estrella,
así como la película que comentábamos la semana pasada, donde existía el actor que se robaba como que toda el protagonismo, obviamente, pero además el protagonismo en la actuación. Acá está todo como bien hilado, bien dirigido, se nota que los personajes están siendo absolutamente una actuación orgánica, natural, y como que me da la sensación que los actores estaban como comprometidos con lo mismo, estaban todos sintonizados, no había ninguno que se disparara con una forma de actuar muy diferente respecto del otro. Entonces a mí eso también es algo que rescato. No sé si los niños, que hay harto niño en esta película, van a ser futuros actores maravillosos, pero el niñito chico, el hijo del mafioso, que llora, le hace cariño, se pasea con el muñeco, cuál loco atar, ya de adulto, que escuchando la musiquita de su muñeco, y llora cuando tiene que llorar, y mira al padre, y le hace el cariño como corresponde. O sea, perfecto. Cuento aparte, el pavo. O sea, ese pavo actuó maravilloso. Yo nunca había visto actuar a un pavo tan bien dentro de una película. Y también eso tiene que ver con lo que estábamos conversando del humor. Cómo siguen el humor. Se supone, el pavo obedece, el pavo escucha y hace lo que le están diciendo. Entonces tiene una serie de cosas muy geniales, y eso tiene que ver, o sea, Kusturica hasta dirige animales bien. Yo no sé si habrá tenido otra persona que lo hiciera por él, pero estaba muy bien. Eso habla, uno como espectador agradece que ese tipo de cosas no te salten y no te molesten, y uno caiga en el juego y entre en la magia de la creación de estos mundos. Eso quería hablar con respecto a la actuación. Sí, vamos con Florencia. Sí, yo quería complementar lo que decía Héctor, pero respecto de la dirección de animales, yo pensaba, ¿cuánto habrán costado conseguir un pavo que actúe tan bien? ¿O quién es ese domador encantador de animales? Porque lo hace increíble. Pero no, yéndolo de la religión, creo que sí hay como esta cosa más moralista del cristiano, decir como la abuela le dice, como cuando empieza a tomar estas malas decisiones, como tú estás transformado, te has alejado y como que ya no sos mi querido, y lo que causa gracia al final, como esa cruz caída, que si bien el tío le empieza a llorar y a pedir ayuda, al final le pide ayuda para que saque números en los dados y pueda ganar las apuestas, y es ahí cuando la cruz se vuelve a caer, es decir, no hay nada que no quieran sacar un beneficio. Es como Dios como del Antiguo Testamento, de que yo te doy, si vos me das, me castigas. Como es una visión un poco más humanitaria de un Dios que te da y te quita. Entonces como a conveniencia, por así decirlo. Y en ese caso yo creo que más que como sentir o sea, la estructura cristiana, si bien uno podría decir que es un vía crucis o no, por la caída que tiene la persona, yo pensaba todo el tiempo en Scarface. Como este tipo de caída en un mundo oscuro donde no hay leyes, donde las personas está todo perverso, pervertido, manipulado, y esta persona que se intenta escalar y que se agarra papa al tiro y después siempre piensa que se las sabe todas y no, y siempre termina cayendo y la caída es brutal. En Scarface también hay una relación con la hermana, entonces había varias cosas como similares. Y todo lo que tiene que ver con el cristianismo creo que lo están viendo desde un lugar mucho más desde el punto de vista gitano o pagano, por así decirlo, de una visión más como tradicional cristiana. Antes de pasar a Andrés y luego a Alexis, a propósito de eso que está diciendo Florencia, vi en una entrevista que él habla precisamente de que con sus películas quiere hacer la vida más bonita y mejor, y también habla de los valores universales aprendidos en la Universidad de Praga. Entonces, bueno, por allí va la cuestión. Vamos con Andrés. Yo también quería recalcar lo que había dicho Fran, y también a mí me llamó bien la atención la actuación del pavo, porque uno pensaría que un pavo es un animal que uno no se podría amaestrar para hacer algo, pero no. Sabe, logró actuar bien, seguir la orden, hacer cosas increíbles. Generalmente en la actualidad no se suelen usar mucho animales vivos en películas porque igual es como más complicado, prefieren usar unos animatrónicos o hechos en animación 3D, pero igual
llama la atención que en ese entonces, como no había eso, se podía adiestrar a ese animal y podía seguir la orden, era una actuación cómica, o sea, podríamos decir que el pavo es como el que se robó la película, como uno de esos personajes menores que no tiene un rol así importante en la trama, pero que se roba el show y los fans se fijan en él. Sí, complementando el tema de la actuación, bueno, casi todos los actores eran no actores que de alguna manera fueron, por lo que más o menos leí, ¿no? Fueron trabajados y llegados a ese nivel. Entonces yo imagino que como técnica no se cambió mucho a la persona de lo que realmente era. Y de hecho yo creo que igual se siente como esa atmósfera ahí, ¿no? Como ya generar un pueblo gitano entero, mejor vaya al pueblo gitano y trabajáis desde ahí, ¿no? Y eso me parece genial, porque se logra, no sé, hay una escena que cuando está esta misma la abuela encamada con este tipo, y es un plano que solo se ríe nomás, se ríe ahí y con la risa basta, no dicen nada más, y está ahí con su pelo alborotado. Entonces me parece que también es como sacarle partido a algo típico que tenga esa persona y que te cuente más allá de una misma actuación en cuanto a diálogo. Sí, hay un dicho en teatro y que se aplica también para acá: no pongas nunca ni a niños ni animales en escena, porque se roban la escena. Y acá Kusturica lo usó a su favor. Eso es un comentario así aparte. Sí. Cierto. Bueno, a propósito de, antes de pasar a Héctor, estuve investigando acerca del actor, del protagonista, de Pearl Jam, y lamentablemente se suicidó a los 30 años, se ahorcó, creo que en Checoslovaquia, en otro sitio. Él había protagonizado 2 películas de Kusturica y bueno, era adicto a las drogas y depresivo también, y bueno, terminó su vida de la misma forma. Un triste dato. Oye, quería yo, más que referirme a la actuación, seguir con la idea de la estructura, porque me pareció muy interesante el tema también de los actos notorios, pero también un poco, y sobre todo con la fotografía. Él no embelleció, siento yo, que me pasó mucho que no sentí que embelleció la realidad que mostraba. Hay un poquito de hasta fealdad en el tema. Mucho de lo que usó como imagen no era atractivo a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados por el cine de Hollywood. No lo embelleció. No es... Por favor, entiéndanse, pero la comparación que yo recuerdo de algo de Gitanos, Romané, la teleserie chilena de los 90, donde se embelleció demasiado y era ridículo. Acá sentí en algún momento que se fue. Me recordó también a Arturo Ripstein, El lugar sin límites, donde también la realidad se afeaba más de lo necesario. Y eso contrastaba, y a veces ese contraste a mí incluso no... por gusto, no es porque el tema de que esté mal hecho o no bien hecho, sino que no me gustó con el contraste con la música. Una música muy alegre, con un estilo casi para bailar. A mí personalmente nunca me coge, no me gusta. Entonces también me provocó un cierto y un pequeño rechazo a eso. Una fotografía donde buscaba afear versus una música muy alegre, a lo mejor versus lo que estaba pasando. Pero me recordó a Arturo Ripstein y me dieron ganas de ver ahora de nuevo El lugar sin límite, que no la he vuelto a ver hace varios años. Sí, mira, antes de pasar a Florencia y a Lepsi, aparte de lo que tú dices, fíjate que va un poco con esa clasificación que hace Nietzsche para el arte puede ser o siguiendo a Apolo o siguiendo a Dionisio. Y mientras Apolo es el arte de la belleza, de lo racional, Dionisio es lo diferente, es como le decía, lo mundano, lo terrenal. Y pienso que tiene mucho de documentar la historia, porque él, yo creo que retrató una verdadera historia, una verdadera faz gitana, un verdadero mundo cotidiano gitano, y no como el que estamos acostumbrados. Yo me acuerdo que en Venezuela hicieron una vez una película, a lo mejor ustedes la vieron, que se llamaba era de gitanos, que era protagonizada por Coraima Torres, no recuerdo, Cassandra se llamaba la novela, la teleserie, y parecía una mujer gitana
que bueno, 90, 60, 90 y eran unas modelos y bueno, alejado de lo que es la cotidianidad y la verdadera, lo verdadero de lo que es el mundo gitano, que puede ser también mundo latinoamericano, y que tú la ves en las teleseries mexicanas, que tú dices, bueno, esas mexicanas, o sea, todos comen en la mesa en saco y corbata, y todas son bellas y todos son bellos, y bueno, no es lo que vemos aquí, ¿no? Complementando lo que decía Héctor, creo que hasta Milán se ve feo, y Milán es una de las ciudades más bellas de Italia, y muestran como ese lado B, y creo que toda la película tiene esa como estética más como de la pobreza, la marginalidad, por decirlo, marginal. Y en ese caso creo que es coherente con los personajes, con lo que sucede en la historia, con lo que se cuenta, y como decía Argenis, Nietzsche, o sea, lo bello, o sea, lo feo también puede ser bello de alguna forma, pero es bello porque está bien estructurado en el relato. Y a mí me recordó un poco también como, no sé, algunas películas de Buñuel, que también eran desde lo marginal, con estos personajes como en momentos más surrealistas, el pavo incluso, o los animales, las gallinas, toda esta simbología, los niños, como temáticas que no se habían visto en Europa del Este, por así decirlo, y que usa un tono, que genera una atmósfera. Particularmente a mí con la música me pasó que yo la había visto cuando estaba en el colegio, y hasta el día de hoy la seguía cantando. O sea, como que es un leitmotiv que no se te olvida de la cabeza, es como que se te pega y no la podés dejar ir, y en ese caso es como hipnótico, es como que es algo que te va hipnotizando, y creo que los gitanos también tienen un poco eso de engañarte, de seducirte de alguna forma con lo que te están contando, y creo que la música por ese lado lo logra. Puede molestar, pero creo que eso es como que te queda ahí dando vueltas. Sí. A mí bueno, comparto lo que dicen de la foto, pero me resulta coherente lo de la música, porque como que es muy de esta forma de vida que, puta, se te murió tu papá, pero igual le vaya a robar las monedas del ojo, ¿no? Como que la vida sigue, estáis celebrando, estáis en la mierda, pero igual hay algo que le encontráis una gracia de la vida, que hay una celebración. Entonces, en ese sentido, creo que un buen contrapunto en ver esta música más festiva y esta realidad quizás más cruda en cuanto a la imagen. La música, ya vamos contigo, Héctor, la música es de Goran Bregovic, y él también es el que ambientó, ¿cómo se llama? Underground, y tú lo reconoces, o sea, aparte que el tipo tiene una orquesta maravillosa, y la música se reconoce, o sea, se siente que es de él, pues. A propósito, creo que fue Catalina la que lo dijo también, él tiene una orquesta llamada, el director tiene una orquesta llamada como Orquesta de No Fumar, algo así, Prohibido Fumar. Héctor. Sí, de hecho, Kusturica en los 90, cuando estaba de moda acá en Chile, creo que vino a dar un concierto con su bandita. Así que también yo me recuerdo de eso, que los Snobs de Santiago, felices por ir a ver a Kusturica allá a su bandita. Yo iba a hablar una cosa, bueno, no es por generar polémica, pero yo sé que él investigó mucho, debió haber investigado mucho la cultura gitana, investigó, ustedes me confirmaron de que eran actores, en realidad eran gitanos, no eran actores, pero no sé si pasaría hoy en día, estoy hablando 2020, ¿cómo podríamos llamar? El filtro de lo aceptado, de lo políticamente correcto, porque igual sentí que mantenía ciertos prejuicios que podemos tener de la cultura gitana, como era el tema de que todos son sinvergüenzas, todos se engañan, que eran ladrones, que tenían tráfico de niños, que ¿cómo se llama? Demasiado pasionales, que se mataban entre ellos y se traicionaban y volvían, la gitana que leía la suerte, que lo que suele uno escuchar de los gitanos que se ponen en la Plaza de los Héroes, que la gente, ya viene esa gitana que me quiere estafar leyéndome la suerte, es como que insistir con eso, como que en algunos momentos yo dije, a ver, chuta, ¿pasará el test hoy en día? ¿Realmente se limpió de los prejuicios? Porque a mí la sensación, me quedo dando vuelta a ese tema, no sabría tomar un partido. Y lo pongo en la mesa para que lo discutamos.
vamos con Francisca, pero tú sabes que a propósito de eso que estás diciendo, él en la entrevista que estaba viendo, una de las que vi, dice que también a veces lo llaman progitano. Yo comparto lo que estás diciendo, Héctor, que sería más bien en contra de los gitanos, ¿no? Porque inclusive al final esta cuestión nos dice mucho de que el niñito ya chiquitico, ya imagínate, ya está robando. Francisca creo que primero y luego Alexis. Sí, a mí me pasa que yo vivo en una zona, acá en Rengo, hay muchos gitanos y uno de repente se los encuentra seguido, si vas a la plaza, si vas a las ferias, o en esta época que no se puede salir no los he visto, pero también de repente me he perdido y he pasado por el lado donde hay campamentos y se escucha música. Y se ve mucho niño dando vueltas. Ese niñito que está pilucho, pero con una chaqueta puesta, eso yo lo he visto. Yo siento que la película, si no hubiera tenido esos signos que nosotros sabemos que son gitanos, no habría sido tan reconocible dentro de ese mundo igual. Entonces, no siento que lo haya tratado de una manera ni peyorativa, ni exponer solamente defectos de esto. Yo creo que el tema de que la música estuviera presente, y que la música como un elemento que los une, que son fiesteros, son muy, muy fiesteros ellos. O sea, ese tipo, le gustan las celebraciones, este tipo de humor que tienen, este tipo de explosión apasional por lo que ellos quieren hacer, cuando se sienten traicionados, cómo reaccionan. O sea, hay una serie de cosas que si la película no lo hubiera tenido, yo digo, no están siendo tan gitanos. O sea, me pasa que yo tengo la suerte de donde vivo, haberlos visto un poquito más, y la música es una cosa presente de lo que estábamos hablando, y a mí, si no lo hubiera tenido así de esa forma, a lo mejor la película no hubiera estado tan ligada, tan unida, porque hay momentos de la música que te vuelven y te retoman al mundo más amable dentro de lo que es ellos. Yo creo que la crudeza que tiene en algunos momentos se suaviza con esta música, y que está espectacular. A mí me pasa que no sé qué es primero, si la influencia de Kusturica y el imaginario que nos llegó de los gitanos, o realmente conocer o de pensar que nosotros, lo hablo por mí, que yo no sé realmente cómo son los gitanos, porque nunca he tenido más allá de unas interacciones que hemos conversado, entonces yo no podría decir así son o no son los gitanos. Creo que mi imaginario de los gitanos gran parte debido a Kusturica y después posteriormente Romané, ¿no? Y entre eso, claro, yo también creo que creo que la película igual también comparto lo que dice Héctor, no sé si pasa, porque deja bastante, muestra a varios gitanos bastante repudiables, y creo que al final es una tónica en la mayoría de ellos. Entonces al final es como, oye, esta gente que igual hace cosas fuera de esta ética, pero bueno, puede que sean así, tampoco generalizar, porque creo que hay gitanos y gitanas. Y a mí personalmente, como anécdota, yo quizás ahora no tanto, trataba de no tener este prejuicio, ves que se te acercan a pedirte moneda o leerte la mano, pero una vez me pasó que también me trataron de emboscar, como que estaban pidiendo ayuda, que una guagua, que no sé qué, yo me acerqué a ayudar y pum, en un cambio para otro, se acercaron cinco gitanas y me estaban leyendo la mano, pidiéndome plata. Entonces, claro, ahí yo viví el emboscamiento, no con todo, obviamente, para no decir que marcar este estigma, pero entonces igual deben tenerlo, pero claro, eso no sé si es realmente así, porque creo que mi imaginario de gitano es muy desde Kusturica. Bueno, tú sabes que a propósito de eso que estás diciendo, recuerdo que en Venezuela hay ciertos directores que retratan mucho el lado marginal y el lado flight, le llaman aquí, allá le llaman malandro, el lado de drogadicción y de atracos, y bueno, el lado más bajo sobre todo de la Caracas o de las urbes grandes en Venezuela, y también son criticados por eso, pues, porque primero son unas películas que gustan mucho, tienen mucho rating, pero es como decirle al mundo, mira, este es Venezuela, pero mentira, eso no es Venezuela. Entonces uno a veces las critica también y dice, coño, trae otra película de malandro, otra película de flight.
en buena parte ya en los últimos años fue cambiando y tocando otros tópicos. Y también se le criticó en un momento al este director de la película Ciudad de Dios, la película esta brasilera que también presentaba las favelas, lo peor de Brasil. Y bueno, y cuando tú hablas del cine brasileño, obviamente es un referente importante esta película Ciudad de Dios. A mí también me ha pasado exactamente lo mismo, y también he visto muchas veces ese lado del pueblo gitano, el querer engañarte o querer robarte, o que se te acerquen en la calle y después como casi no te los podís sacar de encima. Eso es como es como esa la información que me llega a mí, que me ha tocado vivir. Y no sé si serán así todos los gitanos, yo creo que no, pero es lo que yo he visto. Esta película es como una comedia, y la comedia trabaja con estereotipos reconocibles también. Entonces yo no podría juzgar al director por tratar estos elementos así, porque no sería una comedia entonces. ¿Sí? Siento que los personajes que presentó, por lo menos yo los reconocí principalmente a la abuela del personaje. Yo conocí una gitana así muy parecida, incluso los rasgos eran parecidos, y también pues era como le leía la suerte, y después como que trataba como casi de hipnotizar a la gente, porque como que pedía ayuda, primero pedía ayuda, de que estaba con sed, que le dieran agua. Cuando la gente se acercaba a ayudarla, ahí ofrecía leer la mano, y después como que trataba de embaucar a la gente. Entonces yo no creo que sea como un crimen y que haya que juzgar al director por tomar este lado del pueblo gitano. Yo quería conversar algo que era este arco de transformación del personaje principal, ¿verdad? Que debe darse en toda historia, y que aquí como se da bien marcado luego que ocurre esta cuestión, esta especie de ACV que le da a este gángster de los gitanos. Y hay una escena onírica donde ya vemos al protagonista cambiado de ropa, ¿verdad? Ya pasa como a vestirse como se viste el gángster, y en esa escena también hay cierta poesía visual donde vemos que se quema el retrato de la familia, ¿verdad? Recuerdan cuando empieza a echar candela ese retrato, y la escena siguiente ya lo vemos a él entonces donde lo pasan a convertirse en lo que era el otro, o a ser como especie de un sustituto, y ya lo vemos cómo se peina diferente, cómo fuma, cómo ya tiene dinero, ya viste diferente. Entonces el arco de transformación no solamente se da en esa parte interna, sino que Kusturica lo refleja aquí externamente, exteriormente. Y también quería conversarles acerca de cómo el escritor, él es coescritor de la película, cómo va sembrando elementos para que no se nos haga extraño ese final, ese desenlace. Vemos que el muchacho, el protagonista, él mueve las cucharillas, ¿verdad? Y también lo vemos en un momento moviendo un tenedor en una ventana, y entonces ya también tenemos eso en la mente, y no se nos hace extraño que al final ese desenlace sea con un cubierto con que asesina al antagonista de la película. También es interesante para que a la hora de escribir historias también vayamos entonces dejando esas pequeñas cosas allí insertas en la mente del espectador, y que al final lo vea verosímil, en esto que hablamos de la verosimilitud de la historia. Respecto a lo que tú estás diciendo, aparece un niño frágil, tratando de cuidar a una hermana con problemas, con un anteojo malo, con un ojo malo, con un gorro, que imita el sonido del pavo, que se emociona con el pavo, que es un niño inocente, que cree en la magia de que es realmente su amigo, la única persona que tiene como más cercano, que explica cómo se produce la cala a la niña para conquistarla. Desde una inocencia pasa a ser no el capo de la mafia, pero porque él nunca se lo creyó. Era en el fondo el que él quería traicionar al tipo nomás, y volver a ser el mismo, volver con la abuela, volver con su familia, con su amada,
hasta tener otro pavo quizás. Yo quería cerrar con que él tiene la transformación de un niño débil, más bien afeado, con un gorro siempre, con ese anteojo con un parche, como que sin gracia, y termina siendo casi un galán, un sex symbol, digamos, con poder, y ese mismo gorro al final lo usa el hijo. Entonces como que dentro de esta cosa circular que tiene la historia, terminamos viendo a este niño que ya adelantó a la hermana, que era igual físicamente a él, igual en la forma de ser también de él, y claramente es como, esto va a continuar, van a seguir existiendo este tipo de personajes, y qué bueno que así sea. Entonces, dentro del arco de transformación del personaje, es bueno además que retome la posta para un futuro. Entonces uno se queda como, ya, muere, pero no importa, tiene quien lo siga. Sí, lo que yo iba a decir, que tenía relación directa con lo que tú señalabas de aquellos datitos que te va entregando el guión sobre cómo va a ir evolucionando la historia. Eso en realidad te lo da el escribir la historia varias veces. Los que escriben historia, los guionistas saben que no se puede escribir un cuento, una novela, un guión una sola vez y con eso te quedáis, sino que tenés que hacerlo muchas veces. Entonces, cuando ya vas teniendo claro, y a lo mejor en la primera escritura, qué va a pasar en el final, vas empezando a añadir muchos detalles. Y eso también te lo va a dar el trabajar en equipo, en el sentido de que a lo mejor hay uno que prepara lo que se llama el argumento inicial, y después el otro hace una revisión del argumento inicial, del guión, y lo reescribe ya teniendo claro las cosas extras que vaya a añadir. O sea, yo creo que en ese sentido este guión se nota que tuvo varias revisiones, varios vistazos para tener esa cosa redondita que señala la Fran. O sea, esos detalles como del sombrero son espectaculares, pero hay que tener súper claro cómo va a ir evolucionando tu historia. Es solo un dato, ¿no? Sí, cierto. Bueno, a propósito de otra nota curiosa que también hay, bueno, antes que pasemos a Florencia, el Kusturica tiene un festival que también es para nuevos creadores, es un festival de estudiantil, pero también que han salido haciendo su ópera prima, y un festival de 7 días bastante pintoresco por allá en su país natal. Florencia. Ya, no, yo quería complementar respecto de lo que decías de las cucharas, que toda la película tiene un tinte fantástico o realismo mágico, como le podríamos decir, que hay datos, o sea, como desde el minuto 1 aparece este superpoder de mover las cucharas, las latas, pero también aparece el fantasma de la mamá en varias ocasiones, o el tema de cómo la abuela cura a la gente y incluso le puede echar una maldición o no, como que se asumen estas como elementos extraordinarios como parte de esa realidad, y así se escenifican. Cuando vemos el velo de la novia flotando, es un dato como más fantástico, y eso atraviesa toda la historia y es parte del guión. O sea, como que es una pieza fundamental porque se separa desde ese lugar, y no me parece extraño en ese caso. O sea, creo que toda la película, como decía Fran, es cíclica y termina muy bien porque no solo tiene como este gorro el niño, sino que, bueno, roba las monedas, se pone en el lugar donde el otro también se ponía, y además se nota que pasa a ser el preferido de la abuela como era él antes, al inicio de la película. Se da a entender de que él va a tomar el lugar que dejó su papá, porque a la hermana sigue estando ahí, y siguen como cuando se lo presenta, le dicen, se los ven muy unidos como los veías al inicio de ellos dos. Entonces como que hay un ciclo, hay alguien se va, pero hay alguien que llega, como decían antes, como pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero la vida continúa, y el eterno retorno es como la energía se transforma por alguna forma. Bueno, entonces vamos finalizando ya con esta película Tiempo de Gitanos, que a propósito no se llama así, lo anoté por acá, se llama como Casa para Colgar, algo así, pero por acá le pusieron Tiempo de Gitanos, pero el nombre verdadero en su idioma original es algo así, Casa Colgada, Casa para Colgar, haciendo alusión a esa escena maravillosa por sí de que
este hijo malo eleva la casa con unas cuerdas, también toda loca, ¿no? Entonces esta maravillosa película de realismo mágico, muy unido a nosotros como latinoamericanos, a García Márquez, comedia, hermosa comedia, tragedia también, con elementos propios de estos géneros, hecha por un grande, yo creo que de la cinematografía mundial. Yo creo que es una película que debería ver todo estudiante de cine, porque pienso que es una escuela de cine en cuanto a cómo contar historias, en cuanto a cómo hacer verosímil una historia con elementos fantásticos, con elementos mágicos, y que nos las creamos, cómo plasmar la historia cotidiana de un pueblo, cómo dirigir actores, cómo dirigir animales, cómo dirigir pavos, cómo hacer que los pavos levanten sus brazos en esa toma. Bueno, no sé cuántas tomas habrán hecho, y que para nosotros es maravilloso. Entonces los invitamos también a ustedes, espectadores, a que nos sigan, y porque todas las semanas vamos comentando y vamos conversando aquí sobre películas que nos gustan, que nos llaman la atención, buenas, malas, no nos importan, pero en fin, que también hay que conocer de cualquier género o en cualquier movimiento cinematográfico. Y en la próxima semana también vamos a tener otras que las vamos a colocar por las redes. Entonces, bueno, un abrazo, vean nuestras próximas sesiones, y esto fue Tiempo de Gitanos.